Analicemos lo que se ha dado a conocer el día de hoy en el caso Hernán Bermúdez, exsecretario de Seguridad de Tabasco. Le agradezco a Carolina Villano, a Giovanna Bañuelos y a Laura Ballesteros que estén con nosotros. Bienvenidas. Muchísimas gracias, Pedro. Buenas noches. Hola a Qué gusto todas. verte de regreso, Giovanna. Te extrañé mucho y las extrañé mucho. Sí, muy bonito, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Oye, a ver, se dan entonces algunas pequeñas novedades hoy en la mañanera en torno a este caso de Tabasco. No lo hemos podido platicar en esta mesa la semana pasada, digamos, el tema apenas estaba empezando a surgir. Caro, ¿cuál es tu lectura de lo que sucede? ¿Con Tabasco? Sí. Con este caso del exsecretario de Seguridad. Mira, yo creo que es muy lamentable. Es un tema que sin duda alguna a todos los mexicanos nos hace sentir el grado de vulnerabilidad que tiene este país y también de complicidades. Y bueno, pues nos muestra claramente la descomposición y el abandono que el expresidente López Obrador tuvo en materia de seguridad. Es increíble que un personaje que era policía, ahora resulta que era empresario, todo eso, militante de Morena, tenía los negocios del huachicol, pero distribuía droga y tenía las armas y el aparato del Estado para hacerlo y que no se hubieran dado cuenta cuando el expresidente era de ese lugar. Me parece increíble. Yo creo que es un tema que tiene que aclararse, que tiene que ir hasta sus últimas consecuencias y que no puede quedarse simplemente en un escándalo. O sea, tiene que haber a fuerzas consecuencias. Es evidente que Tabasco tiene una gran descomposición que no tenía y la tuvo justamente en el gobierno de López Obrador. Giovanna. Bueno, pues me parece que es desafortunado, por supuesto que es escandaloso saber que un funcionario tan relevante como es el de Seguridad Pública pues pueda estar jugando con esta doble careta, sirviendo aparentemente al pueblo de México, particularmente al de Tabasco, y a la par sirviendo al crimen organizado. Creo que es muy importante en principio reconocer pues que se está haciendo una investigación seria, que se está haciendo desde el propio gobierno a petición del gobierno, que el gobierno es de nuestro movimiento y que lo relevante dentro de esta lamentable situación es que no hay encubrimiento para los delincuentes, independientemente de quienes sean, y que se tienen que enfrentar a la ley, y que se tienen que enfrentar a un juicio, y que se tienen que probar, evidentemente, los dichos, en este caso, pues su vínculo con el crimen organizado tiene que probarse, se tiene que desahogar ante las instancias judiciales, y se tienen que enfrentar hasta las últimas consecuencias, Pedro, sea quien sea, que no actúe conforme a la ley y al contrario, que gozando de la confianza y formando parte de un gabinete en un espacio tan estratégico, pues haga uso de esa infraestructura, de esas herramientas, de ese conocimiento, de esa inteligencia para pues beneficio particular, ¿no? Laura. Bueno, a ver, Movimiento Ciudadano siempre ha sido muy claro con este y todos los casos de presunta corrupción que hay en el país. Se tienen que investigar, se tiene que ir hasta sus últimas consecuencias y tiene que haber justicia. El problema es que nunca la hay en este tipo de casos también. Se genera ahí un maremoto mediático, la opinión pública, los políticos se pelean, luego sacan casos los trapitos de los otros políticos de enfrente para equilibrar. Al final echan lodo al ventilador a ver quién sale de ahí más embarrado. Y la justicia nunca llega, se queda en un nivel nada más de discusión político-mediática y después quizás hasta de acuerdos políticos de nuevo y contubernios en la parte de abajo. ¿Qué nos preocupa tremendamente desde Movimiento Ciudadano? Además de este show, que ya lo vimos muchas veces y que Morena tendrá que preguntarse también adentro de su propio movimiento, ¿quién está procesando estos temas? Porque claramente hay fuego amigo y ellos lo tendrán que aclarar también. No que esté mal, a quien haya hecho una ilegalidad y un acto además de este tamaño de colusión con el crimen organizado tiene que pagar. Nos preocupa mucho de quién se trata. O sea, se trata de quien fue el secretario de Gobernación del presidente López Obrador, quien estuvo a cargo de este gobierno, quien dice no haber estado enterado. Preocupa porque si el encargado de la Secretaría de Gobernación, cuando gobernó ese estado, no estaba enterado que su secretario de Seguridad Pública estaba al frente de esta célula criminal, ¿qué oportunidad entonces teníamos los mexicanos durante todo el obradorato de tener un sexenio libre de violencia, libre de narcotráfico y con justicia? Pues si lo tenían en las narices y no lo vieron, si fuera el caso de que no lo vieron. Por eso creo que es muy sintomático de pronto voltear a ver las cifras, porque los datos ahí están, un aumento escandaloso de desapariciones en el sexenio de López Obrador, un aumento preocupante en los homicidios dolosos, en la violencia en el crimen organizado y en esta estrategia de dejar hacer a los criminales lo que quisieran hacer, estos abrazos y no balazos que le dieron la espalda a las niñeces, a las juventudes, porque los abrazos y no balazos fueron para los criminales.
Nosotros hemos dicho desde Movimiento Ciudadano desde el principio que la decisión de no generar las condiciones de justicia, de paz y de seguridad del país desde el tiempo de López Obrador le han costado muy caro al país. Okay. Y que hoy, pues claramente estamos viendo quizás lo que es la punta del iceberg de un proyecto de gobierno que decidió, en el mejor de los casos, voltearse a ver otro lado en lugar de generar condiciones de justicia, paz y de combate al crimen en el país. ¿Es posible, Caro, no estar enterado de lo que hace un secretario de Seguridad, de los posibles vínculos que pudiera llegar a tener? Claro que no, sobre todo porque era evidente. O sea, si estás viendo que aumenta en un más de 300% la criminalidad, este señor tenía tráfico de drogas, tráfico de migrantes, extorsión y secuestro, robo de hidrocarburos, hacía negocio con Dos Bocas, con el Tren Maya, le vendía el hidrocarburo que se robaba. ¿Cómo no se van a dar cuenta? Pero además de ahí era el expresidente y de ahí era el exsecretario de gobierno, de gobernación. ¿Cómo es posible? No podíamos admitirlo. Tabasco se ha convertido, no es un Edén, se ha convertido en un espacio de violencia. Y cuando ese señor justo se retiró, pero además alguien le avisó porque se fugó. O sea, en enero él se fugó, en febrero le dictan una orden de aprehensión. Lo amparan. O sea, en fin, eso, hay una complicidad ahí que debe haber mucha gente involucrada. Por eso yo creo que Andrés Manuel prefirió hacerse el que no vio. Ahora dicen, no, es que el gobernador, como aquí nadie tapa a nadie, no es que no tapen a nadie. De este señor ya incluso fue detenido en el 2006 por otro delito, por un homicidio. O sea, es un señor con antecedentes criminales. Es imposible que no se hubieran dado cuenta que él estaba al frente de esa célula criminal. Es increíble, de verdad, vergonzoso. Ahora, yo no sé, porque tal vez dijeron vamos a sacarlo, porque si no, nos los va a sacar Trump. O sea, francamente, hay que ver que ahí no solamente mucha gente perdió la vida, sino los negocios sucios. Hoy el sureste está en una decadencia absoluta. O sea, realmente debería estar en otra condición. Tuvo mucha inversión y solo sirvió para que robaran. Giovanna. Claro que es posible no estar enterado. Yo creo que este señor Bermúdez Requena, quien actualmente se encuentra prófugo de la justicia, que hay que recordar que ya tiene una orden de aprehensión, que ya circularon también en la Interpol la ficha para su detención, cometió un acto, en principio, por supuesto, delictivo, pero también de una profunda deshonestidad y traición a nuestro movimiento, y a quien le confió, que fue el licenciado Adán Augusto, pues la responsabilidad de estabilizar y de tranquilizar y pacificar el Estado. O sea, creo que hay muchas cosas que está siendo señalado legalmente, por supuesto, que es lo que tiene esta investigación que está abierta y por la que se desprende esta orden de aprehensión, pero que también en términos morales tiene mucho que explicarle al pueblo de México, no solamente a la justicia. Y nosotros, pues a final de cuentas, lamentamos este tipo de actitudes, insisto, y señalamos, Pedro, con mucho énfasis, con insistencia, no somos iguales a los demás. Nosotros no solamente estamos siendo observadores de esta situación en el estado de Tabasco, sino que, insisto, se abrió una carpeta de investigación en un gobierno de nuestro movimiento. Se está dejando actuar como debe de ser siempre, independientemente de quién sea acusado, a las autoridades, en este caso a la Fiscalía, y se está permitiendo que sea justamente esta investigación, el desahogo de pruebas y un debido proceso el que permita señalar culpables o no en el caso de Tabasco. Entonces, ¿es posible no estar enterado? Sí, claro. Entonces, ¿también era posible que Calderón no estuviera enterado de lo de García Luna? Eventualmente, aunque bueno, hay que decir que en el caso de García Luna, que lamentablemente la narrativa de la derecha ha intentado comparar cuando no hay dimensión entre un asunto y otro, el caso de García Luna con el caso de Tabasco, él había sido de manera reiterada acusado de distintos delitos de esta red de crimen organizado. Yo le recuerdo al público que lo sabe, lo recordará tal vez en una comparecencia incluso que se dio en la Cámara de Diputados, nuestro compañero, hoy senador Gerardo Fernández Noroña, lo inquepó en su cara. Hizo acusaciones que después el tiempo lamentablemente le concedió la razón, y gracias a una investigación que hizo en Estados Unidos. Aquí lo que hubo fue una red de encubrimiento, aquí lo protegieron, lo premiaron, ¿no? En esta investigación pues salió a flote todos los actos delictivos que a través de esta red de complicidad y delictiva, por supuesto, que él encabezaba, pues se construyó. ¿Es posible que el PRI no estuviera enterado de Edgar Beitia, de Eugenio Hernández? Es posible que algunos,
del PRI. Estuvieran Pues es que ahora enterados. resulta que es posible todo, ¿no? Estamos viendo otra Pues es vez que es un posible, México Ale, ni modo mágico que no. en donde pues mejor voltearse para otro lado que enfrentar la realidad que No, viven no, es todos que los se están mexicanos. enfrentando a las Digo que autoridades, las no se está discusiones diciendo entre que no. políticos siempre eso es Discúlpame, lo que... porque no me gusta interrumpirte, pero No, ya nada habías más terminado, quiero amiga. empezar con un tema. O sea, Ya habías no terminado. está fuera de la justicia, licenciada Dan Augusto. Le está diciendo a mí que me requieran y el día que me No, requieran yo estoy hablando de presento, Bermúdez o sea, Requena, ya de vacaciones en quién sabe dónde. Yo sí les anticipo algo, no lo van a volver a ver, ¿eh? No lo van a volver a ver. Esta persona no va a volver a pisar el país. Tiene una investigación, pero pues se la avisa con tiempo para que se vaya, ¿no? Y esto lo vemos siempre. Mira, la verdad es que lo que la vieja política le enseñó a Morena lo aprendieron muy bien. No son iguales, pero sí se comportan peor. Si hubiera toda una determinación de generar justicia para las personas que son afectadas por estos cárteles, porque estamos hablando de México, del país de los tres cárteles, ¿eh? El cártel de las drogas, el cártel del huachicol y el cártel inmobiliario, y ahí están a los ojos de todos, y nadie hace ni dice nada, y lo que impacta en la vida diaria de las personas, eso es de lo que nadie habla, porque después entre políticos se van a acabar poniendo de acuerdo, van a elevar la apuesta y después se van a abrazar detrás de cámaras como lo hacen siempre, pero la gente que es víctima de violencia y de desapariciones por culpa del cártel de las drogas, del cártel del huachicol y de toda la violencia que genera, las personas gentrificadas, desplazadas, expulsadas de sus centralidades por el cártel inmobiliario, a ellos ¿quién les genera una compensación de daño y una garantía de no repetición? Nosotros en Movimiento Ciudadano siempre lo hemos dicho, ¿dónde está el fiscal? Porque el fiscal es el primer desaparecido en todo este entramado de presuntos Pero ya no nexos sabemos de de qué crimen estás hablando, organizado, mi de todo, compañera, porque al final, entre las relaciones del crimen organizado con los distintos personajes de la 4T, que no han podido hasta ahora decir en dónde se encuentra la investigación en el país, en dónde se encuentra, si existe una carpeta de investigación, que tendría que salir con la probidad, con un expediente o no en la mano, para decir si hay una investigación o no hay una investigación, en contra de Marina del Pilar, en contra de su narcogobernador en Sinaloa, en contra de lo que está pasando también ahora en Tabasco. Tendría que ser el fiscal Pero es de que la aquí nación. ¿quién más quieren así que como lo hizo con salga? así como lo hizo con el Nunca. alcalde de Teuchitlán. Sí, del yo creo que Movimiento Ciudadano. justamente eso es el proceso que tiene Y que ahí seguir. te repito la Y misma las fiscalías pregunta tienen que que funcionar. a Giovanna. ¿Es posible que MC no estuviera enterado de lo que hacía el alcalde de Teuchitlán? Sí, pero ahí están ya las pruebas, ahí está el debido proceso y ahí está ya un alcalde que hoy está en la cárcel. El de ustedes está huido. Está huido, Entonces, el pero tema tiene una central orden aquí de es aprehensión. cómo se Tiene una protege a la orden de población aprehensión. a Ya raíz salió de la esto. presidenta de la No, pero República. nada más para de terminar, República, con Laura y Laura luego Ruiz. regresamos. ¿Cómo se protege a la población a raíz de esto? Porque estamos viviendo un proceso de deterioro desde hace muchas décadas sistémico del poder político enraizado con el poder económico y sobre todo con el crimen organizado en el país, y la gente siempre es la más afectada. En Jalisco, Pablo Lemus fue el primero en dar la cara por la gente, fue el primero en tener una coordinación total con la federación como ameritaba el caso, porque es un problema sistémico del país, y fue el primero además en entrar con la población Muy bien. a dar apoyos específicos a las familias que fueran víctimas de estos procesos, que por cierto, ya lo hemos hablado, Movimiento Ciudadano ha sido la primera fuerza en el Congreso ¿Sí? que está impulsando por la creación de una comisión de desaparecidos. Nosotros no le sacamos al tema, que se haga la comisión también para investigar el cártel del Huachicol y del cártel inmobiliario. Tala, que es el municipio vecino a Teuchitlán, está gobernado por el PRI y también autoridades ahí están detenidas por tener vínculos y estar también inmiscuidos en esta red. Entonces, vamos a trabajarlo con seriedad porque la gente lo que necesita es justicia. Bermúdez Requena huido no es justicia. Adelante. Mira, yo creo que desafortunadamente este es un asunto sistémico, como lo dijo Laura, no es exclusivo de ningún partido, desafortunadamente para este país, y no podemos salir cada vez que ocurre algo de esto solamente a pelearnos entre nosotros. Eso no le ayuda a nada a la población. A mí me parece que sí necesitamos que haya justicia, recuperar la confianza de la gente y por supuesto que esto es vergonzoso para todos, no solo para el sistema, para Morena y el gobierno. A mí me da pena cuando llego a salir del país, nos ven como un país que está en guerra, que es violento, que somos narcotraficantes todos. No podemos seguir con eso. Pero además de ello, yo creo que la realidad es que el sistema de seguridad que tenemos hoy en día no está funcionando. Esa es la realidad, porque los resultados no son los que queremos. Y el sistema de inteligencia había advertido que este señor tenía vínculos con la delincuencia y no hicieron caso. Entonces, a mí me parece que no podemos seguir en este tipo de discusiones. Mira, yo te puedo decir con pena que los gobernadores priistas que fallaron están en la cárcel. Nosotros los llevamos a la cárcel. Hoy, muchos gobernadores, incluso priistas, que estaban señalados de algo, Morena los perdonó, se los llevó de embajadores.
Eso hace que la población ya no confíe en nosotros, porque no estamos haciendo las cosas que ellos ven que deberíamos hacer. Entonces, Tabasco simple y sencillamente es un estado maravilloso que hoy vive en una situación crítica como vive Sinaloa. Si seguimos defendiendo un sistema militarizado que no nos ha funcionado, ya lo probaron otros gobiernos, aunque tengamos un buen policía como puede ser Harfuch, no va a funcionar. Necesitamos sentarnos y revisar esto. Esto no está funcionando. Sí, así como te lo digo, la Fiscalía tampoco, las Fiscalías de los estados tampoco. Pero este país se nos está yendo de las manos y no podemos seguir así. Giovanna. Mira, en principio creo que, por supuesto, insisto, es muy lamentable lo que está sucediendo con el ex secretario Bermúdez Requena, que está sustraído de la justicia, derivado de una investigación que a petición del gobernador May, del estado de Tabasco, inició la Fiscalía, en la que ya ha habido sobrados pronunciamientos. Evidentemente, la acción jurídica del gobernador del estado, la responsabilidad del fiscal de desahogar una investigación seria y probada, el pronunciamiento político de la presidenta de nuestro país respecto a que no va a haber quien entorpezca este trabajo de investigación y de justicia y que no habrá un manto de impunidad. Lo han hecho también otras voces. El propio Adán Augusto, que es directamente pues señalado en este caso por haber sido su superior jerárquico, ya lo dijo en recientes días, que él está presto para cualquier llamado de las autoridades, presentarse ante la justicia y rendir su respectiva declaración. No somos los mismos, Pedro. En el pasado, este tipo yo sí vi la cargada morenista el domingo diciendo no está solo, me pareció muy fría. Se volvía secreto, se volvían complicidades, se volvían redes de favores, cadenas de favores, de impunidad y de corrupción. Estamos frente a ahora eso, simple y Giovanna. sencillamente estás ante un presunto delincuente que se está enfrentando a la justicia y al que ya lo hemos dicho, recio y querido, en público y en privado, no se le va a dotar de impunidad. Decía Laura que el fin de semana en el Consejo de Morena le gritaron no está solo los partidarios de Morena, los miembros de Morena. Ustedes como partido aliado, como PT, como bancada aliada, ¿se unen a este no está solo, Adán Augusto? No, nosotros nos unimos al reclamo de justicia, nosotros nos unimos al reclamo de una investigación seria y probada, nosotros nos unimos al reclamo de no más corrupción e impunidad y nosotros, por supuesto, que nos unimos al reclamo de todas las mexicanas y mexicanos que están demandando que en cualquier rincón de nuestro país regrese la paz. Laura. Bueno, yo justo, pues estas similitudes entre la vieja política y el régimen actual es lo que a la gente pues, le hace dudar que estemos frente a un gobierno o un proyecto de país que nos prometieron sería distinto. Vemos de entrada estas colusiones de funcionarios de altísimo nivel, de gobiernos estatales y también de gobierno federal, en el caso del PAN, coludidos con el crimen organizado. Y vemos que nada ha cambiado. Vemos por el otro lado también que vamos a revisarlo, vamos a investigarlo, pero el señor ya está huido, o sea, se enteró seguramente 3 días antes, igualito que en el pasado. Vemos estas cargadas de los partidos políticos que apoyan a sus grandes personajes gritándoles no está solo, que además es una consigna que se creó desde el feminismo para acompañar a las mujeres y que ahora Morena ha desvirtuado para acompañar a sus presuntos responsables, primero el Cuauhtémoc Blanco, ahora su coordinador en el Senado. Es decir, es que esto ya es verdaderamente de risa loca, sería de risa si no fuera verdad. Lo vemos con una similitud de pasado y no encontramos por dónde Morena pueda hoy cumplir lo que le ha prometido a la gente. Se han perdido en el camino, como ya lo hemos dicho, Giovanna, sus aliados, y ustedes están cerca para equilibrar con un proyecto que siempre he respetado del PT, que es verdaderamente de izquierda. Tendrían que estar señalando de entrada que la militarización del país no era la opción, que haber dejado solas a las policías estatales, pero votaron a favor de la militarización de la Constitución. Bueno, militarizaron la Constitución. Nosotros confiamos. Pero bueno, el haber dejado en la completa inanición a las policías estatales, a las policías locales, el dejar inoperantes ministerios públicos y fiscalías, y el dejar además sin castigo de la justicia a los altos criminales que están coludidos con el crimen organizado y el gobierno, eso es lo que tiene al país hoy. México tiene que romper un pacto con el abuso de poder y con la impunidad con el que desde hace décadas ha tenido que trabajar y que hoy la gente de a pie todos los días paga los platos rotos. Vamos con una conclusión breve, por favor. Mira, yo lo que creo es que puede haber muchas cosas que en el pasado no hayan estado bien, pero este es un pacto político de impunidad. Puede haber casos que conocemos todos históricamente que hayan sido, sin duda, no correctos. Pero lo que hoy vivimos es un pacto de impunidad.
tú eres corrupto, vente conmigo y te limpio. Ya llegas a Morena y ya se te quita lo corrupto. Ahí están los Yunes. Entonces, me parece que eso es decadencia y es lo que la gente ve y por eso ya no cree en la política. Giovanna, breve, por favor. No nos vamos a enfrentar a una estafa maestra, a un Odebrecht, a un García Luna. O sea, que tenga la gente, el pueblo de México, confianza de que esta es una investigación que está abierta, que está siguiendo su curso, que se está documentando y donde están todas las autoridades del país actuando para que se pueda lograr justicia. Nosotros no vamos a encubrir a ningún presunto delincuente y a ningún delincuente. Y tampoco vamos a formar parte de estas redes de complicidad y corrupción. Laura, breve, por favor. Yo creo que por eso se lo llevaron, para que no hable. Por eso le dieron el No lo Picasso. van a volver a ver por eso. Laura. A ver, muy breve, nosotros sí tenemos una alternativa como Movimiento Ciudadano en la mesa para el país y tenemos que ir por reformas profundas. Ojalá la mayoría de Morena, en este contexto tan deplorable para su movimiento, le entre por fin a la reforma de ministerios públicos y de fiscalías en el país. Gracias a las tres por haber estado con nosotros. Qué honor que nos Gracias, acompañen. muchas Muchas gracias. Pausa, querido. regresamos. Buenas noches.